Vamos a, permítanme, si son tan amables, abriremos otro procedimiento ya cuando entremos a lo particular. Permítanme, en mi calidad de presidente de la Comisión de Gobernación, hacer unas reflexiones no concluyentes, sino de mi parte finales para pasar a la votación general. Quiero empezar por decir que este es un debate de cara a la nación, que a diferencia de la forma y de la manera en que estas reformas se han discutido en otro ámbito del Poder Legislativo, en la otra Cámara, nosotros hemos decidido y resuelto, yo digo que con enorme acierto, abrir esta discusión a la opinión pública, a la consulta pública, a la transmisión directa por el canal del Congreso de la Unión. Y de entrada, no demeritemos esa decisión de gran valor para el ejercicio de la transparencia del Poder Legislativo, porque es decisión unánime de todos nosotros. El haber ido a un proceso así, para orear un debate que no debe ser de cubículos o de escritorios, sino como lo estamos realizando el día de hoy. Esta discusión tendrá que ceñirse al reglamento de la Cámara de los Diputados. El artículo 162 nos hace sujetos como comisión de los procedimientos marcados para el Pleno. Esto es, vamos a ordenar las intervenciones, vamos a dar los tiempos señalados en el reglamento, vamos a privilegiar el debate y la discusión. Y digo con relación al 162, porque los procedimientos están establecidos en el artículo 104, en el 109, en el 110 del reglamento. Aquí hemos sido abiertos, no nos hemos circunscrito por ahora a ese procedimiento, pero quiero señalar que tenemos que ordenarnos en el número de participaciones, en el tiempo de intervenciones, para hacer más ordenada la discusión ya en lo particular. Hoy se ha privilegiado que todos los grupos parlamentarios y todos los que han querido hacer uso de la palabra lo hagan. Yo quiero respetuosamente hacer una precisión. Ni farsa, ni burla el proceso de consulta. Lo hemos convocado precisamente para tener a la vista los distintos argumentos, las distintas propuestas, los cuestionamientos, y se ha hecho una sistematización de todos y cada uno de esos puntos de vista, y sobre todo se han ubicado cuando han sido puntuales sobre el artículo de referencia. Y ese documento debe constituirse en uno de los obligados documentos de referencia del debate que vamos a celebrar. A diferencia de lo que aquí algunos han opinado, en donde ya se dan por hecho ciertas actitudes o decisiones, yo creo que si algo relata y da cuenta este debate, es que apenas empieza la discusión sobre las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, toda vez que por ello se han reservado prácticamente todos los artículos de la minuta. Y eso señala con toda claridad que vamos a ir a una discusión seria, responsable, minuciosa, de los contenidos de la minuta, con esos referentes. Y no solo con esos referentes, por supuesto que con el mayor referente que tiene la Cámara de los Diputados, que es la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que después de mucho tiempo logró trasladar al artículo 29 de la Constitución, parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 27 señaló cuáles de los derechos humanos y de las medidas de protección son absolutamente irrestringibles e insuspendibles en cualquier modo, de cualquier manera.
y ese es un referente fundamental. Como es un referente fundamental, la decisión, aquí se ha dicho, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo está abierto a la discusión de nosotros. ¿Qué es entonces lo que sucede cuando colocamos sobre la mesa un dictamen, un proyecto de dictamen como el que hemos colocado? Pues hay que decirlo con toda claridad y es muy importante que en ese sentido quede enmarcado. Yo tengo el deber institucional como presidente de la Comisión de Gobernación de colocar un proyecto de dictamen. Y coloqué sobre esta mesa, prácticamente en sus términos, la minuta del Senado de la República. ¿Y por qué coloqué prácticamente en sus términos la minuta del Senado de la República? Porque no tenía otro documento que pudiera representar tal calidad en el consenso por la decisión unánime de la colegisladora. Ese es un dato que, como bien lo ha señalado Beatriz Paredes, no podemos eludir, porque partimos de un hecho indiscutible. Fue votado por unanimidad. Fue votado por unanimidad fue votado por unanimidad. Voy a hacer una precisión, compañeros diputados. Fue votado por unanimidad de todos los integrantes del Senado presentes. Solo se dieron 2 reservas sobre un artículo en específico. El senador Ricardo Monreal Ávila del PT y el senador Pablo Gómez del PRD presentaron con relación al artículo que determinaba de qué manera debían ser juzgados los miembros de las Fuerzas Armadas que cometieran alguna violación a los derechos humanos dentro de la declaratoria de afectación a la seguridad interior, y uno proponía de los tribunales civiles y el otro planteaba de la justicia ordinaria. Salvo esas 2 reservas de un solo artículo, esta Cámara debe hacerse cargo del trabajo y del esfuerzo de consenso que significó minuta para nosotros. Por eso puse sobre la mesa la minuta del Senado. Pero le hicimos efectivamente algunas modificaciones. La más importante, a saber, es precisamente la de los votos de reserva de esos 2 senadores que los incorporamos al proyecto de dictamen, con lo que de alguna manera estábamos redondeando el consenso unánime de la Cámara de Senadores. Incluso cuando circulamos el proyecto de dictamen, señoras diputadas, señores diputados, nos anticipamos al criterio que después confirmó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa es una de las modificaciones que se le hizo a la minuta. Otras son fundamentalmente de técnica legislativa. Ya no existe el título como se denominaba o como se denomina ahora a la ley del sistema de seguridad pública. Pero también tratamos de homologar las expresiones que tienen referencia a los derechos humanos y las medidas de protección judicial, y no como la minuta los contemplaba, solo en materia de garantías individuales. ¿Por qué? Porque la minuta del Senado se aprobó antes que la reforma constitucional al 29 de la Constitución. Por eso se coloca sobre la mesa este proyecto que recoge fundamentalmente la minuta del Senado. ¿Y cuál es el significado de que hoy votemos en lo general un proyecto de dictamen que se reserva en su totalidad en lo particular? Pues que con esta decisión, hay que decirlo claro, estamos despejando la duda de que se coloque como base de la discusión cualquier otro documento que no tiene carácter ni de proyecto de dictamen, ni de voto particular, ni de proyecto o preproyecto de dictamen.
lo que vamos a hacer hoy es afianzar una decisión política que es una señal para la colegisladora. Por supuesto que es una señal para la colegisladora, pero también es una señal entre nosotros de buena voluntad y de que vamos a hacer un trabajo concienzudo. Ese va a ser el significado, si lo votamos en lo general, de nuestra votación. Porque yo anticipo que los diputados del grupo parlamentario del PAN vamos a votar en lo general, del PAN. Yo hablo a nombre del PAN, compañeros, y yo he sido muy respetuoso con todos, y ahora estoy afirmando el voto del grupo parlamentario del PAN en temas de la votación general. ¿Por qué? Porque yo creo que si mantenemos, Porfirio, entre nosotros el nivel parlamentario, vamos a avanzar mucho en esta discusión. No hay que dar por sentado nada, no nos prejuiciemos, no solo no nos partidicemos en este tema, no nos prejuiciemos y no adelantemos que unos van a hacer esto y aquellos lo otro. El presidente de la Comisión de Gobernación tiene, por supuesto, preocupaciones sobre el proyecto mismo, pero es un deber ineludible en mi caso de presentar por lo menos un proyecto, porque lo más cómodo sería decir no presento nada y háganle como quiera cada grupo parlamentario. Eso no lo voy a hacer nunca, porque tengo el deber, aunque no se reconozca, tengo el deber de hacerlo y así lo he hecho. Pues miren, compañeros, hay voces que vamos a tomar en cuenta, por supuesto que sí. La semana pasada se reunieron miembros de las organizaciones que conforman el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia, y centralmente colocaron como una de sus impugnaciones y preocupaciones el tema de la Ley de Seguridad Nacional. Por supuesto que recogemos esas voces de preocupación, como la de los ponentes que se presentaron y que nos otorgaron sus puntos de vista especializados. Vamos a hacer un trabajo minucioso. Vamos a atender a las voces ciudadanas. Lo que no se le puede pedir al Congreso y a los legisladores en un momento como este es no legislar, es no cumplir su trabajo, es no cumplir su deber. ¿Es posible compatibilizar una reforma a la seguridad nacional con la Constitución y los derechos humanos? Es absolutamente compatible. Es absolutamente posible. Y esa va a ser el prurito, el rigor, el cuidado con el que lo queremos hacer. Así queremos actuar. Por supuesto que está abierta la discusión, está abierto el debate. Y compañeras, compañeros, coloquemos por encima de nuestras diferencias naturales de partido o de formación filosófica o política, una realidad a la que no podemos eludir. Lo único que no puede seguir sucediendo en nuestro país es que la disposición del 89 constitucional en su fracción sexta, que autoriza al presidente de la República el uso omnímodo de la Fuerza Armada Permanente, carezca de un marco legal que lo encuadre, y si lo encuadra, que lo acote, y si lo acota, que lo someta a los límites de la Constitución. Estoy absolutamente convencido de que todo lo que hagamos para encuadrar legalmente esa facultad omnímoda, hoy discrecional, será una ganancia para el sistema de los derechos humanos si lo hacemos con cuidado, como creo que con cuidado y equilibrio lo hizo el Senado de la República.